TikTok en solamente 3 años llegó a más de 2.500 millones de usuarios. A TikTok solamente les tomó 3 años, porque esta red social fue lanzada en el 2017. Y esta red social solamente en 3 años llegó a más de 2.500 millones de usuarios. Escuche eso. ¿Usted sabe qué tiempo le tomó, por ejemplo, a otras plataformas como Facebook llegar a esa cantidad de usuarios? Casi una década. Escuche eso. A Facebook le tomó prácticamente una década llegar a más de 2.500 millones de usuarios. Sin embargo, a TikTok solamente le tomó 3 años en llegar a esa cifra. Hay que decir que solamente en Estados Unidos, TikTok tiene más de 150 millones de usuarios. Fuera de China, es uno de los mercados más potentes y más poderosos de TikTok. TikTok es una red social que surgió en China. Dicho sea de paso, debemos de decir que TikTok diríamos que es la copia o es la red social Douyin que existe en China. Mientras que en Occidente existe TikTok, en China existe otra red social que prácticamente es como si fuese una copia, aunque vamos a ver que tienen sus diferencias. Pero en China la red social se llama Douyin. Primero sale Douyin en China y luego con el impacto que tuvo esta red social, que prácticamente le tomó 2 años en llegar a más de 700 millones de usuarios. Entonces ellos luego sacaron a TikTok en el mercado occidental. Entonces esta red social ha tenido mucho impacto, ha tenido sus críticas por un lado y ha tenido también sus elogios por el impacto que ha tenido esta red social. Ahora bien, hay que decir que si bien TikTok, su contraparte, diríamos su hermano gemelo es Douyin en China, tiene varias diferencias, señor, y esta es una de las críticas también que se ha hecho a TikTok. ¿Por qué? Porque esta plataforma, que también se basa básicamente en videos cortos, en China, que es Douyin, en China ellos promueven mucho el contenido educativo y también tiene mucha censura. Ellos prohíben, esta plataforma tiene prácticamente censurado cualquier contenido que promueva y hable, por ejemplo, en contra del gobierno chino, o cualquier contenido que hable, por ejemplo, en contra de las prohibiciones de China contra los grupos musulmanes. Escuche, tiene mucha censura. Prácticamente lo único que se promueve en esa plataforma, Douyin, que es el hermano de TikTok en China, es prácticamente contenido educativo. Sin embargo, cuando usted se fija, el contenido que más abunda en TikTok en Occidente es un contenido muy superfluo, señores. Es un contenido que mucha gente ha llegado a decir que es un contenido que promueve la idiotez. Si usted se fija, usted entra a TikTok. Yo tengo TikTok, pero prácticamente para compartir contenido de la cosa que yo hago. Yo doy cursos y también algunos videos de este programa. Yo los subo ahí a TikTok. Sin embargo, cuando usted entra a TikTok, la mayoría de los contenidos que tienen millones de visualizaciones es una persona corriendo con un perro detrás, o un cristiano que se convierte en un perro, y eso tiene millones de visualizaciones, miles. Y usted ve el contenido que promueven en estas redes sociales, prácticamente es un contenido que promueve la idiotez, cosas que tienen poca importancia. Incluso hasta los mismos cristianos, sí, hasta los mismos cristianos suben contenido a TikTok y a veces uno se sorprende. Hace algunos meses me apareció un video ahí en TikTok y es un contenido de, por ejemplo, de una cristiana que sube contenido de ropa. Y cuando usted ve el video, por ejemplo, de esa cristiana, porque muchos cristianos están ahí en TikTok, y no es que yo tenga que ver, por ejemplo, con la vida de lo que la gente hace, con subir nada de eso, sino diciendo para que ustedes vean cuál es el contenido que se vuelve viral, por ejemplo, en esta plataforma, y por qué muchas personas han dicho que es una plataforma que promueve la idiotez en Occidente, a diferencia de en China, porque en China Douyin promueve básicamente contenido cultural. Y ese video que me apareció a mí de una cristiana, esta cristiana lo que promueve, por ejemplo, es ropa supuestamente para cristiana. Y cuando ella estaba promocionando esa ropa, en un momento viene prácticamente y se queda desnuda, en ropa interior, promoviendo. Y eso tenía millones de visualizaciones. Usted veía como la gente comentaba y decía, oye, qué contenido tan interesante, Dios te bendiga. Sin embargo, usted ve, por ejemplo, contenido cultural, no se vuelve a hacer viral. Dentro de los mismos cristianos, si los mismos cristianos consumen un contenido que tú dices, oye, pero es un contenido que esto no tiene importancia. Pero ¿qué es lo que está pasando con TikTok? Hay que decir que esta red social es una plataforma de otra compañía china que se llama ByteDance. ByteDance diríamos que es la matriz de esta red social de TikTok y también de la otra Douyin. Douyin existe en China y TikTok existe en el mercado occidental. Entonces, en su plataforma, TikTok actualmente tiene más de 3.500 millones de descargas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora el presidente Joe Biden ha anunciado, dentro de un paquete que incluye incluso ayudas para Ucrania y también ayudas para Israel, incluyó misteriosamente en ese paquete también la prohibición de TikTok
como una medida de seguridad nacional. Sin embargo, hay que decir, ellos le han dado a TikTok 270 días para que vendan la plataforma en Estados Unidos a otra empresa, o si no quedarán totalmente prohibidos. Es decir, van a eliminar la aplicación de TikTok, la van a eliminar tanto de las plataformas, tanto para iOS y Android, y también de Internet, para que nadie pueda descargarla en Estados Unidos. Eso es la advertencia que ha dado Joe Biden a TikTok. Deben de venderla en 270 días. Sin embargo, si no la venden, TikTok estará prohibida. Sin embargo, si ellos ven, ha dicho también el presidente Biden, si ellos ven que TikTok inició el proceso de venta y ven que ha avanzado ese proceso, tienen incluso una prórroga de 90 días antes de prohibirla. Hay que decir, señores, que ya TikTok ha tenido varias prohibiciones, no solamente en Estados Unidos, sino también en la India, por ejemplo. La India también prohibió a TikTok ya hace algunos años, pero no fue por el tema de seguridad nacional que la India prohibió a TikTok, sino por el tema de un problema que tenían ellos con China, por un conflicto fronterizo. Ellos tenían un conflicto fronterizo con China y decidieron prohibir a TikTok, porque ahora mismo diríamos que TikTok es como el buque insignia tecnológico de China. Recordemos también que en el año 2020 incluso Donald Trump llegó a prohibir TikTok. ¿Ustedes lo recuerdan eso? Que lo llegó a prohibir en el año 2020. Sin embargo, un juez federal anuló esa prohibición de TikTok. Y él se pronunció, y Donald Trump se había pronunciado varias veces diciendo que TikTok era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Incluso él llegó a decir que TikTok era un promotor de las ideologías de izquierda y todo eso. Dicho de paso, Donald Trump ahora ha cambiado de posición. Fíjense que es ahora Biden que prohíbe TikTok, lo amenaza. Sin embargo, ahora el que se opone, dentro de las muchas personas que están oponiendo a esto, quien se opone a la prohibición de TikTok, específicamente Donald Trump. En el 2020 él lo prohibió y un juez federal anuló esa prohibición. Ahora Joe Biden amenaza a TikTok y Donald Trump se opone a que TikTok sea sacado de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Donald Trump, por ejemplo, se opone a que saquen a TikTok de Estados Unidos? Porque una de las personas que está financiando la campaña de Donald Trump en Estados Unidos ahora es un accionista de TikTok. Entonces, por eso ahora Donald Trump se opone a que TikTok salga de Estados Unidos. Vemos una lucha aquí de intereses. También en Europa han salido las alarmas. Y en Europa están advirtiendo a TikTok, pero es por el tema del contenido. Ellos hablan que este contenido de TikTok es un contenido que puede ser incluso adictivo y puede afectar la salud mental. Eso en Europa. Mientras que en Estados Unidos lo van a prohibir por el tema de la seguridad nacional, en Europa están advirtiendo a TikTok por el tema de la salud mental de las personas, porque dicen que el contenido que se promueve ahí es un contenido que prácticamente está volviendo adicto a los adolescentes y a los jóvenes. Específicamente la versión de TikTok Lite, que fue la versión que salió recientemente. Y como le digo, cuando usted entra a esa plataforma, lo que más se hace viral ahí es un contenido de cosas superfluas, una persona bailando. Prácticamente los bailes fue que hicieron más popular en su inicio de la plataforma. Pero como le decía también, incluso hasta los cristianos están publicando contenido en TikTok. Y cuando usted ve el contenido que publican los cristianos, también es un contenido muy superfluo. Sí. A veces usted ve, le pongo el ejemplo, una muchacha publica un video y que promocionando ropa cristiana. Y la muchacha tiene millones de visualizaciones. Cuando usted ve, la muchacha prácticamente se queda desnuda cuando se va a cambiar una ropa. Sin embargo, contenido que es educativo no se vuelve así viral en TikTok. A diferencia de en China. Fíjese la diferencia de TikTok en China y TikTok en Occidente. Mientras que en China TikTok prácticamente comparte contenido educativo. Y tiene mucha censura también. Censuran todo lo que tiene que ver con críticas al gobierno. Censuran todo lo que tiene que ver con temas religiosos. Sin embargo, en Occidente, TikTok lo que básicamente promueve es un contenido basura, señores. Contenido que ya ha habido advertencia en Europa, que es un contenido que puede ser adictivo. Y también un contenido que incluso puede afectar la salud mental de las personas. Usted ve que todo el mundo quiere ser TikToker, como se dice. Usted ve que la gente, cualquier persona ya quiere publicar un video porque ve que otro que publicaron un video bailando, moviendo el trasero, moviendo la cintura, etcétera. Esa gente se volvió famosa, tiene millones de visualizaciones. Ya a partir de ahí ya lo invitan a un canal de televisión, lo invitan a otra plataforma y ya todo el mundo quiere hacer un video bailando, desnudándose porque se va a hacer famoso, incluso hasta los cristianos. Esta es la advertencia que está haciendo Estados Unidos de que esta plataforma está afectando la seguridad nacional y por eso se pretende prohibir. ¿Qué pasa, señores? Que es muy probable que después de esta decisión, vamos a ver lo que pasa porque ellos están apelando, ellos dicen que esto lo van a llevar incluso hasta los tribunales de Estados Unidos, porque dicen los ejecutivos de TikTok que esto incluso afecta la libertad de expresión allá en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué va a pasar al final. Recordemos que en el 2020
Donald Trump prohibió TikTok, pero luego un juez federal anuló esta prohibición. Vamos a ver si ahora ellos corren con la misma suerte. Pero ¿qué sucede, señores? Que lo más probable es que si Estados Unidos logra prohibir TikTok, luego esto va a tener secuelas en otros países de Latinoamérica. Fíjense cómo ya en Europa están advirtiendo a TikTok. Y lo más probable es que muchos otros países de Latinoamérica también van a comenzar a prohibir esta plataforma. Sin embargo, países como el de nosotros son inseables. Si nosotros estamos hablando de eso, pero aquí no se habla de la seguridad nacional. Varias veces nosotros hemos hablado como, por ejemplo, en los últimos años ha aumentado aquí en República Dominicana, por ejemplo, los ataques cibernéticos. Incluso la administradora de subsidios sociales del Estado, la gente que trabaja, por ejemplo, con la tarjeta Solidaridad, que es la administradora de subsidios sociales, se llama ADES, recibió un ataque de una organización que se llama Black Cat, que es una famosa organización, que esta gente han sofisticado los ataques, los hackeos. Prácticamente ellos lo que hacen es como una plataforma como estilo Canva, que usted puede rentar un virus para usted hackear. Oiga, ¿a qué nivel ha llegado eso? Que usted puede alquilar un virus para usted hackear cualquier institución. Y son instituciones del Estado, grandes instituciones. Esa organización criminal hackeó esta plataforma del Estado. Y supuestamente ellos han dicho que ellos no tienen ahora base de datos, porque la base de datos está en internet. Ellos la están vendiendo en internet. Todos esos datos, toda esa gente que tiene tarjeta de solidaridad está por ahí vendiéndola en la D-Way. Oiga eso. Claro, tú vas a decir, bueno, pero es que en toda parte del mundo existen hackeos. Por ejemplo, JP Morgan. JP Morgan a diario recibe más de 45 mil millones de ataques. JP Morgan, el banco más grande del mundo. Sí, oiga, más de 45 mil millones de ataques diarios. Eso no es al año, eso es diario que recibe la plataforma JP Morgan, que es el banco más grande del mundo. Sin embargo, aquí en República Dominicana, lo que sucede es que en los últimos años ha aumentado la cantidad de instituciones, por ejemplo, el Estado, que han sido víctimas de hackeo. ¿Pero por qué? Es por el personal. Aquí en República Dominicana, muchas de estas personas, por ejemplo, que trabajan en instituciones del Estado, no es por su preparación, es por asunto político, por cuña, por amiguismos. Fíjese cómo hace poco, por ejemplo, en ese sentido de que mucha gente que entra a estas instituciones del Estado no entra por su preparación, sino por amiguismo. Como hace poco, por ejemplo, una institución del Estado que tiene que ver con temas de tecnología, por ejemplo, la OTI, le dio un contrato, por ejemplo, a una persona de 100 millones de pesos. Dice, oye, al hijo, por ejemplo, de María Cela, le da un contrato de 100 millones de pesos. Cuando muchas personas comenzó a criticar este contrato, diciendo, oye, pero ¿y por qué le dan este contrato? Incluso un contrato que se supone que viola la ley de contrataciones públicas. Mucha gente comenzó a decir, no, eso fue porque él estudió, porque él está preparado. Pero ¿por qué no lo ganan otros? Por ejemplo, hace poco nosotros aquí hablamos de Joan Vidal, un joven dominicano que está trabajando en Dubái en tema de ciberseguridad, que incluso fue el único dominicano que trabajó en la feria Expo 2021 de Dubái. Oiga, un joven dominicano, el único dominicano que trabajó en esa feria, esta feria de Dubái, que generó por inversión más de 40 mil millones de dólares. Un joven dominicano estaba trabajando ahí en esa feria. ¿Por qué él no se ganó, por ejemplo, un contrato de eso? Dice, no, porque mucha gente dice, y nosotros mismos a veces, nosotros mismos que estamos abajo, por pasiones políticas y por fanatismo, defendemos cosas como esas. Sí, lo mismo nosotros que estamos abajo, que somos pobres, defendemos que por ejemplo, contratos como este se lo gana un rico porque es amigo, porque es hijo de una persona que tiene dinero. Oiga, ¿cómo se maneja si la tecnología y estos temas no se ponen personas realmente que están calificados, sino personas por amiguismo? Fíjese cómo se lo gana un contrato de esto que tiene que ver con tecnología. Se lo gana un hijo, por ejemplo, de María Cela, porque es amigo de ellos. Pero ¿por qué no se lo ganó Joan Vidal, que es un joven que vimos aquí, que hablamos la semana pasada aquí? Como este joven, siendo dominicano, fue el único joven dominicano que participó en una feria en Dubái. Y trabaja ahí en Dubái en el tema de ciberseguridad, precisamente de eso que estamos hablando. Sino quienes ganan estos contratos son personas por amiguismo político, porque son amigos de fulano, las élites. Eso mismo está pasando en muchas instituciones del Estado, y por eso hemos visto cómo vemos esta degradación en el tema de la ciberseguridad y cómo muchas instituciones, por ejemplo, del Estado, están siendo atacadas. Hace poco comentamos cómo, por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, prohibió el uso de GitHub Copilot. Y aquí en muchas instituciones del Estado se está utilizando esta herramienta, que es una herramienta, dicho sea de paso, de Microsoft para el tema del desarrollo, que ayuda bastante en el tema del desarrollo. Pero Estados Unidos, la Cámara de Representantes, así como están prohibiendo TikTok, así mismo la Cámara de Representantes prohibió GitHub Copilot por el tema de la seguridad. Y aquí en muchas instituciones del Estado, porque me consta, porque tengo amigos, utilizan, por ejemplo, GitHub Copilot para desarrollo en muchas instituciones del Estado. Sin embargo, en Estados Unidos lo prohíben. La hora tecnológica.